Continuamos en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy hablamos con la doctora Coralina Santana, gastroenteróloga. Doctora, ¿cómo inicia el cáncer de colon y cuán frecuente es en la población mundial esta enfermedad? Bien, el cáncer, como decía, inicia como un polipito, o sea, una protuberancia o bolita en buen dominicano pequeña. Entonces, a través de los años va creciendo, creciendo. Entonces, como inicialmente es pequeña, no solemos tener muchos síntomas hasta que ya crece y se convierte en una masa. Y los síntomas que uno puede tener son sobre todo porque puede el cáncer comprimir o afectar otras estructuras. Entonces, una vez ya que, por ejemplo, existen síntomas, para nosotros es súper complicado porque como él suele ser asintomático, ya cuando hay síntomas quiere decir que el cáncer ya está en una etapa avanzada, entonces limita un poquito las opciones de tratamiento que podemos tener al momento de nosotros diagnosticarlo. Entonces, eh, La frecuencia. la frecuencia, el cáncer ha ido en aumento, el cáncer de colon. Entonces, primero, en el caso de los hombres y las mujeres sigue siendo el tercer cáncer más frecuente. En el caso de las mujeres tenemos el cáncer de mama, que es el más frecuente, seguido del cáncer de pulmón. Y ya entonces el cáncer de colon sería la tercera causa. En los hombres, el cáncer de próstata más frecuente, luego el cáncer de pulmón y de nuevo entonces, al igual que las mujeres, el cáncer de colon en tercer lugar. A nivel mundial tiene una alta incidencia, por ejemplo, para el año pasado solamente en Estados Unidos se registraron alrededor de 150,000 cáncer de colon y a nivel mundial la incidencia anda por los 2 millones alrededor del mundo. Tiene una distribución muy similar entre hombres y mujeres. Y la edad a la que solemos ver este tipo de cáncer, pues como dije, a partir de los 40, de los 50 años, aunque las guías americanas y europeas a partir del 2021, como se ha visto que hay una mayor incidencia ya a partir de los 45 años, la colonoscopia, por ejemplo, de screening o de tamizaje de 50 años se empezó a recomendar a partir de los 45 años. Y es lo que comentaba ahorita, cada día vemos con más frecuencia que el cáncer no sea de colon, por ejemplo, no sea algo exclusivo de pacientes de una edad más avanzada, sino que se ve con mayor frecuencia también ya en pacientes jóvenes. De ahí la importancia de estar alerta a cualquier signo o síntoma que pueda ser sugestivo de esto. Y vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Sí, eso justamente iba a ¿En qué preguntarle. parte, en qué parte del colon son más frecuentes estos cánceres? Los cánceres son más frecuentes del lado izquierdo, en mi colon izquierdo. Ya, por ejemplo, los cánceres que se ven a nivel del colon derecho, incluso se pueden ver con cierta frecuencia en pacientes un poquito más jóvenes. Los cánceres de colon, o sea, del lado izquierdo, suelen ser más sintomáticos, entonces para nosotros es un poquito más fácil el diagnóstico, sobre todo porque el paciente puede llegar un poquito antes. Ya los del lado derecho son un poquito más silentes y dan menos manifestaciones y las manifestaciones incluso pueden ser a veces un poquito atípicas, como diarrea. Ya del lado izquierdo suelen producir con mayor frecuencia dolor, sangrado y demás. Dolor, O sea, la sangrado, única, diarrea. ¿Qué otro síntoma puede presentar un paciente? Entonces, es súper importante que el paciente primero esté alerta a su patrón de evacuar, cómo es lo habitual en él en cuanto a la forma de las heces y demás. Lo más frecuente es, primero, aclarar algo. El cáncer de colon puede tener tres tipos de presentaciones. Lo primero es que como no da síntomas, tú lo detectes en una colonoscopia de tamizaje, que es lo que uno quisiera, que la mayoría de los pacientes o todos lleguen ya después de los 45 años sabiendo que deben someterse a una colonoscopia, aún no tengan ningún síntoma. La gente todavía tiene la creencia de que si está evacuando bien, de que si no hay nada, que no ha visto nada de peligro, no tiene por qué someterse a esos estudios. No, eso es una creencia incorrecta. O sea, si usted tiene ya 45 años, usted debe acudir a una consulta con un gastroenterólogo para planificar su colonoscopia. Entonces tenemos el paciente que puede presentar signos o síntomas de obstrucción y debutar realmente con un cáncer de colon. Es un paciente que llega a la emergencia, que tiene una obstrucción o una perforación o un sangrado gastrointestinal, que es una presentación menos atípica, y resulta que cuando se hace toda la investigación en el paciente puede tener un cáncer de colon.
Tenemos el tercer grupo, que son los pacientes que pueden tener entonces signos y síntomas asociados al cáncer. Lo más frecuente es que tenga sangrado rectal o presencia de sangre en las heces. Esto lo puede ver, o sea, puede ver la sangre mezclada con las heces o que caiga, por ejemplo, en el inodoro, o que al limpiarse con el papel de baño pueda haber evidencia de sangre. El paciente puede tener síntomas que pueden ser menos específicos, pero que también pueden ser sugestivos de cáncer a este nivel, por ejemplo, pérdida de peso, malestar general, paciente puede tener dolor abdominal, puede tener sensación de masa, o sea, él llega y te dice, doctora, yo vine porque yo me siento una masa en la barriga, que me duele cuando me toco. El paciente puede tener esa sensación de que se le distiende el abdomen sin ningún tipo de razón o de causa aparente. Puede tener anorexia también y puede tener náuseas y vómitos, pero ya sobre todo esto se presenta cuando son tumores que están obstruyendo, o sea, no es una presentación muy común, por lo menos para el cáncer de colon. Ese Entonces sangrado. no queda claro, Doctora. escúchame un momento, Lafontaine. Entonces no queda claro que el paciente de forma, digamos, ya como guía de prevención, mejor dicho, de encontrarlo en la parte inicial, a los 45 años, si no tiene antecedentes, debe hacerse una colonoscopía para identificar ese enemigo que es el cáncer de colon antes de que empiece a dar esas manifestaciones y esos síntomas que usted nos ha hablado. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, el caso vivido de un amigo que fallece a los 48 años, ¿verdad? Los hijos de esa persona, ¿a qué edad deben iniciar con la pesquisa de cáncer de colon? Muy bien, entonces dejamos claro, como usted comenta, la parte de que a los 45 años debe realizarse la colonoscopia a todo el mundo. Ahora bien, esto cambia dependiendo de algunos factores. La historia familiar, o sea, pacientes que tienen familiares de primer grado, padre, hijos, en donde se le diagnosticó, por ejemplo, un cáncer de colon a tu papá a los 40 años, 10 años antes debe realizarse la colonoscopía el hijo o los hijos. ¿Por qué 10 años antes? Porque comentábamos que 10 a 15 años es el tiempo que tarda un polipito en pasar de un pólipo a convertirse en un cáncer. Entonces, ese paciente que probablemente a los 48 años tuvo un cáncer de colon, quiere decir que desde los 30 y pico de años ya él venía con un polipito. Entonces, los hijos tratando de identificar, o los familiares de primer grado, lesiones que se diagnostiquen en un estadio temprano, deben realizarse la colonoscopía al menos 10 años antes. Y deben realizarla antes, y no solamente si no hay antecedentes familiares. O sea, todo paciente, aunque no tenga 45 años, no importa la edad, si de repente comienza a presentar sangrado en las heces, si comienza a presentar pérdida de peso sin ninguna explicación, si de repente ve que ha evacuado bien toda su vida, pero entonces comienza a presentar diarrea o estreñimiento, o el calibre de las heces varía, o sea, por ejemplo, empieza con síntomas como heces acintadas y llega y te dice, doctora, yo evacuaba toda mi vida bien, pero en el último año veo que estoy evacuando heces finitas o en bolitas y eso no es habitual en mí. Entonces son pacientes que tú, aunque no tengan la edad recomendada, o sea, que no tengan los 45 años, debes valorar hacerle una colonoscopía. La historia familiar es sumamente importante porque el cáncer de colon es muy hereditario, entonces siempre que existan familiares hay que realizar la colonoscopía 10 años antes del diagnóstico si el cáncer se diagnosticó por debajo de los 50 años. Y si se diagnosticó por encima de los 50, 60 años, pues igual a los 45 años, como la población general, todo el mundo debe realizarse su colonoscopía. Doctora, usted ha mencionado herencia y alimentación como factores de riesgo para cáncer de colon. ¿Cuáles otros factores influyen en la aparición de esta enfermedad? Entonces, dijimos que la edad avanzada, que ya acordamos que los 45 años, existen otros factores que ponen a riesgo a los pacientes, por ejemplo, la raza afroamericana, en ellos se ha visto que hay una mayor incidencia. Ya los pacientes, como dije, que tengan antecedentes familiares o personales de algún tipo de cáncer, aunque no sea de colon. Los pacientes que tienen ciertas afecciones gastrointestinales, como mencionábamos, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa,
También son pacientes que deben tener un chequeo muy cercano porque tienen una mayor incidencia. Existen síndromes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Son poco frecuentes, como la poliposis adenomatosa familiar que comentaba. Esto es sobre todo si uno identifica pólipos en pacientes jovencitos o en niños, debe tener estos diagnósticos muy pendientes porque es un paciente que a largo plazo tenemos que seguir dándole seguimiento. Los pacientes que tienen una dieta con un bajo contenido en fibras, en frutas y en vegetales, también están a riesgo. O sea, pacientes en los que predomina una alimentación rica en grasas saturadas, que no se alimentan de manera adecuada, pues sí, definitivamente tienen un riesgo aumentado. Los pacientes que tienen un estilo de vida sedentario, que tienen una actividad física muy limitada, también se ha visto que en ellos hay un mayor riesgo de padecer de cáncer. En los diabéticos o pacientes que tienen resistencia a la insulina puede haber también un riesgo elevado. Los pacientes obesos, el uso de tabaco, o sea, por eso motivamos a los pacientes a que dejen el consumo de cigarrillo, porque también se ha visto que en ellos hay una mayor incidencia. Esto pasa también con los pacientes que tienen un alto consumo de alcohol y los pacientes que, por ejemplo, han recibido radioterapia contra algún cáncer a nivel del aparato, o sea, a nivel del abdomen, también pueden tener un riesgo aumentado para cáncer. Entonces son pacientes que, sobre todo ante algún síntoma, deben estar alerta, y acudir a la consulta. Doctora, ¿y los pacientes que se le ha extirpado la vesícula porque o sea, el producto biliar cae directamente ya en el intestino? O sea, ¿aumenta la incidencia de cáncer en estos pacientes? No, se han realizado estudios para tratar de buscar alguna asociación, pero realmente no. Sí son pacientes que, como ya sabemos, la bilis se encarga de emulsificar las grasas. Una vez que el paciente se le extrae la vesícula, sobre todo de manera inicial, el paciente puede tener diarrea y ese tipo de síntomas, pero una asociación confirmada con pacientes sin vesícula y cáncer de colon no hay. Doctora, Y otra cosa, perdón, Liz. Otra cosa, a nivel de estudio hemático, los cánceres producen enzimas, producen sustancias. ¿El cáncer del colon produce alguna que se pueda verificar en un análisis sanguíneo, lo que le llaman los marcadores? Sí, los marcadores tumorales para cáncer de colon no son 100% específicos. Ahora, el CEA, el antígeno carcinoembrionario, suele elevarse, pero sobre todo en etapas tardías. Y de hecho, cuando tú realizas un CEA y se encuentra elevado, eso puede incluso ser de mal pronóstico en el paciente con cáncer e incluso lo podemos utilizar para el seguimiento de ese paciente una vez que se le haya realizado, por ejemplo, cirugía, que se le haya administrado quimioterapia. Siempre el seguimiento va a incluir dentro de varias, por ejemplo, de chequeos con colonoscopía, porque ya, por ejemplo, cuando se diagnostica el cáncer de colon es un manejo multidisciplinario entre gastroenterología, el oncólogo y el cirujano. Y si dentro de este seguimiento el CEA o antígeno carcinoembrionario es uno de los que se eleva y nosotros sí lo utilizamos para el seguimiento, especificando que los marcadores tumorales no son 100% específicos. O sea, podemos tener pacientes en los cuales los marcadores estén normales o por el contrario, pacientes que tengan cáncer y que los marcadores tumorales no estén elevados. Recordamos a nuestra audiencia que hoy hablamos con la doctora Coralina Santana, quien es gastroenteróloga. El tema de hoy, cáncer de colon. Nuestras líneas de contacto son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctora, este diagnóstico de cáncer de colon se hace a través de la colonoscopía. ¿Hay algún otro tipo de estudio que debe realizarse sumado a la colonoscopía? Lo ideal es que el paciente en primera instancia se realice la colonoscopía y que después de ahí, o sea, a partir de los 45, la realicemos cada 10 años o antes, dependiendo de los hallazgos. Existen otras pruebas que nos pueden alertar a nosotros de que puede existir, por ejemplo, cáncer o alguna causa de sangrado. Por ejemplo, cuando indicamos un coprológico, si el paciente ve que dentro del reporte del coprológico nos hablan de que hay sangre oculta positiva, es un paciente que debemos investigar. Entonces,
Incluso para el seguimiento se indica, por ejemplo, anualmente el paciente se puede realizar un coprológico para determinar precisamente si de repente aparece la presencia de sangre oculta positiva en heces. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, muy interesante su programa de hoy. Gracias. Dos preguntas. Escuché ahorita que la doctora dijo, cuando se hacen heces finitas en algunos momentos, ¿eso es siempre o te puede causar en un momento determinado? O sea, te puede pasar y volver a la normalidad y no significaría nada, ¿verdad? O significa algo. Puede que simplemente, perdón, ¿le respondo o la segunda pregunta? Y la segunda pregunta es, hace mucho tiempo yo tengo en el asno una pequeña tripita afuera. No sé qué implicará eso. A mí me hicieron una colonoscopía. A mí me hicieron una rectoendoscopía y una colonoscopía. Y salió todo bien en ese momento. Lo único que tenía era el Helicobacter y la bacteria esa, que me dieron tratamiento para eso. Se curó, me dijeron que extirparon algo y lo mandaron hacia una biopsia. Todo salió bien, uno no lo siente como dijo usted ahorita porque eso fue dormido totalmente en la Plaza de la Salud. Entonces quería saber de esa tripita porque tampoco en ese momento me dijeron nada y ya yo la tenía. Ok, muy bien. Lo primero es la primera pregunta en cuanto al cambio en el grosor, en el calibre de las heces. Depende mucho de la alimentación. Uno puede tener cambios 1, 2 o 3 días, incluso semanas. Por ejemplo, si de manera consciente uno sabe que disminuyó la cantidad de agua, de fibras, de frutas, puede tener o estreñimiento o cambios en el grosor de las heces. Si pasó de manera aislada 2 o 3 veces, probablemente pueda ser debido a la alimentación o algún cambio que se hizo en cuanto al estilo de vida en esos días. Ya si pasa, por ejemplo, por un tiempo prolongado, que el paciente te diga, no, yo tengo meses que estoy evacuando con esas finitas o que me estoy estreñiendo, que es una diarrea constante, sí debemos prestarle atención y acudir por la consulta. En cuanto a la masita o a la bolita que se siente probablemente en el ano, si el médico que lo evaluó en ese momento no le prestó importancia, probablemente se trata de algún colgajo cutáneo a nivel del ano. Eso pasa sobre todo si el paciente ha tenido hemorroides, que usualmente se asocia con estreñimiento en algún momento. Ya esas hemorroides, después que ellas sanan o cicatrizan, puede quedar esa parte en el ano ahí colgando y no desaparece tan fácilmente. Incluso puede quedarse ahí muchísimo tiempo y no dar ni producir ningún síntoma. O sea que con eso no. Doctora, usted ha mencionado el sangrado como uno de los síntomas del cáncer de colon. ¿Es siempre así? O sea, siempre que aparece un sangrado, ¿quiere decir que hay cáncer de colon o es indicación de otro tipo de afección en esta parte del cuerpo? Siempre que hay sangrado, el paciente debe acudir por ayuda, porque hay que determinar cuál es la causa del sangrado. El hecho de que haya sangre en las heces no quiere decir que sea algo exclusivo de cáncer de colon, porque existen otras patologías que te pueden producir sangrado. Por ejemplo, si el paciente tiene divertículos, en algún momento esos divertículos pueden producir un poquito de sangrado o un sangrado masivo, incluso se puede ver con los divertículos. Si el paciente tiene hemorroides, que es más frecuente de hecho que los sangrados, sobre todo en gente joven, sean por enfermedad hemorroidal, que en algún momento se pueden congestionar y sangrar un poquito. El paciente puede tener una fisura anal, o sea, una fisura es como un peladito en la zona del ano, y es muy característico que el paciente te diga que presentó estreñimiento y que luego cuando evacuó sintió mucho dolor y se ha quedado con esa sensación de dolor y que cuando se limpió vio sangre en el papel o la vio en las heces. Pacientes también que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, como comentábamos en el programa pasado, ya sea Crohn o colitis, también pueden presentar sangre en las heces y no necesariamente tiene que ser cáncer de colon. O sea que hay una serie de diagnósticos diferenciales, otros tumores incluso que el origen no sea del colon, o sea, del intestino grueso, te pueden producir sangrado. Y de ahí entonces la importancia de que siempre que se presente, el paciente debe acudir por la emergencia porque tenemos que determinar cuál es el origen de ese sangrado, porque sí, pueden ser causas benignas, o sea, cosas que no sean de origen maligno, pero también podría ser un cáncer. Entonces, la mejor forma de uno determinarlo es con una buena evaluación y usualmente incluye una colonoscopia dependiendo del paciente, los factores de riesgo y demás. Hoy en Cátedra Médica hablamos con la doctora Coralina Santana, la
doctora Coralina Santana, cáncer de colon. La encontramos en Sedimad y la encontramos también en Sendoe, en el 741-0000. 741-0000. La línea de contacto acá en cabina es 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Una vez encontrado esa lesión, la enviamos al patólogo. ¿Qué sigue, doctora? Encontramos esa lesión que es sospecha de cáncer. ¿Qué es lo que sigue? Eso depende. Primero, si vemos un pólipo y logramos extraerlo por completo, porque dependiendo del tamaño, con diferentes herramientas que tenemos, se puede extraer por completo. Si se manda a patología y nos dice, por ejemplo, que es un pólipo con una displasia de alto grado, o sea, con un riesgo muy alto de terminar siendo una lesión de tipo cancerígena, entonces si se extrajo, ya la parte más importante en ese paciente es seguimiento con colonoscopía, que dependiendo del tipo de cáncer sería 1 año a 3 años su próxima colonoscopía. Y alertarle, obviamente, de que tiene que hacer ciertos cambios en el estilo de vida, como decíamos anteriormente. Ya, por ejemplo, si observamos una lesión, una masa, a la que solo pudimos tomarle biopsia por el tamaño y esa masa llega y nos dice el patólogo que es un cáncer de colon, dependiendo del estadio en el que se encuentre el cáncer, que puede ser en un estadio que va desde el estadio 1 al estadio 4. El estadio entre 1 a 3 es un estadio bueno porque podemos someter al paciente a cirugía y ya, por ejemplo, con apoyo de oncología y del cirujano, entonces con ese manejo multidisciplinario, ese tipo de tumores, si no se encuentran invadiendo otras estructuras, tienen una buena respuesta a la cirugía y a la quimioterapia. Ya si, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la colonoscopía, tomamos biopsia, nos dice el patólogo que es un tumor, efectivamente, un cáncer de colon, y cuando a ese paciente le hacemos, por ejemplo, tomografías o estudios de extensión para ver si la lesión se ha quedado en el colon o ha migrado a otra parte del colon, y entonces de repente nos dicen que se encuentra a nivel del hígado, los pulmones, o sea que ya es un tumor metastásico, o sea, ha hecho metástasis a otros órganos. Usualmente el manejo aquí es paliativo. Entonces, cuando diagnosticamos el cáncer de colon y solamente se limita al colon, dependiendo la ubicación en donde se encuentre el tumor, ese paciente va a cirugía. La cirugía, existen diferentes opciones de cirugía para el paciente. Si, por ejemplo, es un cáncer que se limita solamente al colon derecho, pues se hace lo que se conoce como una hemicolectomía derecha, lo que quiere decir que al paciente solamente se le reseca o se le extrae esa parte del colon en donde se encontraba el tumor y se queda con el resto del colon funcionándole de manera adecuada. Se hace lo que se conoce en medicina como anastomosis, o sea, se une un punto con otro y el paciente sigue haciendo su vida normal. Ya, por ejemplo, si el cáncer es del lado izquierdo, entonces se le quita esa parte del colon izquierdo y el paciente igual sigue haciendo su vida de manera normal. Existen casos en los que hay que retirar o extraer el colon completo, ya eso es sobre todo si existen diferentes tumores a nivel del colon. Y a ese paciente igual se le coloca una bolsita y como ya dijimos que el colon lo que se encarga es de almacenar las heces, pues en donde termine el intestino delgado se le coloca una bolsita al paciente y por ahí entonces él se almacenan los desechos o residuos de heces. Es un paciente que también puede vivir de manera adecuada. Por todas esas situaciones es que uno insiste tanto en que el paciente debe acudir a la consulta, debe hacerse sus colonoscopías, porque el cáncer de colon es completamente evitable con una colonoscopía. Imagínense que usted tiene un polipito, yo le hago la colonoscopía, extraigo ese polipito y ahí quedó el riesgo de que usted tenga un cáncer de colon. Entonces, con una colonoscopía a tiempo, todo eso se puede evitar. Incluso a veces es un poquito cuesta arriba porque el paciente tiene todos los síntomas de que tiene sangrado de manera, o sea, por muchísimo tiempo, que tiene pérdida de peso, que tiene dolor abdominal. Y ya cuando va a buscar ayuda, se limitan mucho las opciones que uno tiene. Entonces, por favor, vamos a hacernos la colonoscopia a tiempo, vamos a evitar que lleguemos a un estado, por ejemplo, avanzado en el que nuestras opciones para los pacientes sean muy, muy limitadas. Doctora, usted ha mencionado como una de las opciones de cirugía para cáncer de colon, la extirpación del colon. ¿Puede una persona vivir sin colon, entonces? Sí, claro que sí, puede vivir sin colon, sobre todo si se le hace, por ejemplo, si se extrae o se corta, por así decirlo, solo una parte del colon. Se corta. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Sí. Es importante aclarar eso,
que lo que habitualmente se hace en la cirugía del colon es una resección parcial, o sea, se quita una parte del colon, exacto. Una porción, ¿entiendes? Sí. Entonces no es todo el colon, aunque no es en ocasiones pues es necesario hacer una colectomía total, como dicen los cirujanos, así es. Sí. Entonces, doctora, después de una cirugía de esta característica como la que acaba de precisar a Mauri, ¿cuándo ustedes consideran que el paciente ha tenido éxito? O sea, ¿qué tiempo después? No, si la cirugía, por ejemplo, durante la cirugía el cirujano te dice momentáneamente, sí, efectivamente entramos y el paciente tenía, como usted vio en colonoscopía, una lesión que se limitaba, por ejemplo, al ciego, se extrajo, se extirpó esa parte del colon y se pudo conectar con la otra parte del colon funcionante y todo quedó bien. Entonces, depende mucho de de lo que te diga el cirujano en el momento, pero el paciente puede ser sometido a su cirugía, o sea, extraerle una parte del colon y responden la mayoría bien a la cirugía. Ya sí, luego de la cirugía es súper importante el seguimiento porque aunque se haya quitado, extraído esa parte del colon, el paciente debe seguir en manejo por oncología porque existe un cierto grupo de pacientes que según el criterio de oncología, según el tipo de cáncer, según lo agresivo que sea, ameritan que se administre quimioterapia y además ese es un paciente que nosotros debemos dar seguimiento desde el punto de vista gastrointestinal porque hay que repetir colonoscopía alrededor de un año más o menos luego de la cirugía para asegurarnos de que no hay recidiva, o sea, de que ese tumor no ha regresado y de que esa zona en donde se extrajo, o sea, cerca a donde se extrajo el tumor se encuentre en perfectas condiciones y además tratar de identificar que no hayan surgido nuevas lesiones, nuevos pólipos, porque de ser así tenemos que también mediante colonoscopía, si es posible, extraer esos pólipos que hayan surgido. Bueno, es el momento. ¿Le da apoyo financiero a estos pacientes? Esa respuesta la vamos a ver al regreso de esta pausa comercial. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.